Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, disfrutando el verano con sus vicisitudes. Lo queremos igual, con 2 arcoíris hoy. 2 arcoíris, exacto, ahí sobre el este surgieron los arcoíris el día de hoy, sureste en realidad. Un día de verano, exacto, estamos en este mes de enero surcándolo, casi ahí, bueno, hoy es la mitad de enero, hoy es 15 de enero creo, ¿no? Sí. Eso. Bien, tenemos como invitada una poeta amiga, Janina Audicio. ¿Por qué no la presentás un poquito a Janina? ¿Cómo no? Janina Audicio nació en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Actualmente reside en Buenos Aires y ha publicado los poemarios La noche en los perros, La boca y su testigo, que fue primer premio del 7º concurso de cuento y poesía Adolfo Bioy Casares. También Piedras, papeles, tijeras, Bajo poncho, Cielo sobre el charco, Paragüería y otros poemas, este último un libro infantil. Sol por un rato, que fue mención honorífica convocatoria 2020 Nueva York Poetry Press. Nombradero y Hacer el lobo, premio latinoamericano de poesía Ciro Mendía. Ha sido galardonada con el Accessit Juan Ramón Jiménez. Es destinado a poetas que residen fuera de España, del 6º premio de poesía viva por la interpretación performática de poemas de su autoría. En cuanto a su obra narrativa, ha editado el libro de cuentos Rancho Aparte y obtuvo la mención especial del Jurado de Letras del Concurso Bienal Federal 2019 con su novela El filo para arriba. Su cuento Dionisio recibió una mención en el concurso 22 Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar, auspiciado por Casa de las Américas, Cuba. Tradujo Fantasmas de lo Sublime, poesía en lengua inglesa en torno a la finitud y la trascendencia, en cotraducción junto a Federico Cironi, y Pájaros de oscuras vocales, poesía temprana de Dylan Thomas. Bien, en cuanto al libro al que nos vamos a referir hoy, Mordida por las flores, recibió la mención especial del Premio Municipal de Literatura Luis José de Tejeda 2024. El jurado estaba conformado por Claudia Massín, Leandro Manuel Calle y Juan Pablo Abraham, y dice este jurado expresó respecto a la obra: el texto construye una prosa poética de tono confesional en la que el cuerpo funciona como territorio del dolor. A través de imágenes precisas, la migraña, el armadillo, las flores que muerden, entre otras, el yo lírico traza una genealogía íntima del sufrimiento, donde lo corporal y lo simbólico se confunden. Fragmento a fragmento, el libro elabora una poética del dolor que conmueve sin artificios y se afirma en una escritura que se atreve a nombrar lo que duele sin renunciar a la belleza. Bueno, nosotros estuvimos presentes en la presentación del libro, donde Janine hizo una lectura algo performática, y ahí lo presentó María Malusardi, que con un lindo texto de presentación, del que voy a leer una frase sobre Mordida por las flores, que dice: esta poeta argentina despliega una lírica del dolor corporal y del desasosiego, animada por un imaginario simbolista, párrafo a párrafo. Nos deja en estado de compasiva admiración. Bienvenida una vez más, Janina Audicio, a Moebius en la radio.
Buenas noches, Gerardo, Lidia. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias por la convocatoria. ¿Qué obra grande tenés y cuán premiada? Sí, es cierto, has recibido muchos premios. Janina, siempre acostumbramos para empezar el programa, antes de empezar a charlar con el poeta y demás, pedirles que lea, así que léete unos 4 o 5 minutos, ¿sí? Hagamos una pequeña lectura y después comenzamos a charlar. ¿Cómo no? A mi madre le fue dado atestiguar sobre mi cuerpo minúsculo el sostenido cortejo de la migraña. Lo que presenció, un rostro desfigurado por el llanto, las manos en el órgano del dolor. Apenas 8 meses desde que me había parido prematura. Ya los médicos juraron que era normal. Ya mi madre había visto toda mi piel desgajarse. Mi madre se hizo para siempre experta en mi fealdad. ¿La cabeza habrá dolido antes de que saliera de su vientre? Será su latido el acúfeno que me acompaña en cada crisis. Su corazón, desde entonces, percute mi dolor. En mi cuerpo, clavada como en otros lugares que también son el fin del mundo. Espuma que se disuelve en el acantilado, mácula de alga espesa, lluvia de abajo. Voy uncida a ese rey áspero. Cae vencido, imperfecto, en un océano de criaturas sin fallas. Cada pez, cada medusa que no necesita más que materia traslúcida para reinar. ¿Qué sabe de impureza, dificultad, obstrucciones? En mi cuerpo, desbocada sobre una duna que se desmorona. Voy uncida a una montura desleal. No regresa al origen ni lo desmiente. Ancla, caracola, larga cadena, lecho del agua, sal de los ojos, ningún asidero. Lo intuye el unicornio prendido a su cuerno, untado en una maravilla que no puede ver. Lo asume, el cactus en su estirpe de agua y acopio. Lo reconoce cada lombriz al cumplir la tarea feroz de fijar el aire, de horadar, como quien da paz, la terquedad de la tierra. Lo sabe mi labio inferior que compone con el de arriba un sello mínimo. La única libertad es erigirse otra vez sobre las ruinas que deja el dolor y esperarlo sin temblores, como un cielo se rinde al antojo de la luz en la inminencia del relámpago. Muy bien, Janina. Se me ocurre empezar charlando sobre el cuerpo en el poema, que es algo que me parece que por lo menos es parte de tu interés, en distintos aspectos, en distintos puntos. Pero bueno, empezar a trabajar o a reflexionar sobre eso, ¿no? Sí, me parece muy atinada la observación, porque creo que en todos mis poemarios, de algún modo, si hay algo como un punto de anclaje, es el cuerpo, como diferentes rodeos en torno a lo que hace un cuerpo, o lo que se puede con un cuerpo, o lo que no se puede. Y el lenguaje, de algún modo, como una especie de tejido para sostener, acompañar o reparar esas imposibilidades del cuerpo. Y particularmente en Mordida por las Flores, está atravesado por las experiencias de las migrañas, que son en algún sentido hasta por momentos despersonalizantes, y en otros libros desde otros lugares, por ejemplo El Sol por un rato más desde el erotismo, digamos, como el cuerpo compartido, o en Hacer el Lobo desde las experiencias por ahí tempranas o vinculares de cómo dónde se va acomodando el cuerpo y qué significado va adquiriendo en relación con los otros. E incluso el libro, que son poemas dirigidos a las infancias, que se llama Paraboería, y otros poemas, también hay como desde la vivencia más de lo infantil algo de esta especie como de inadecuación del cuerpo en el espacio también.
Claro, en este caso es una experiencia física, pero también ¿cómo decirlo? Una historia del dolor en el cuerpo, ¿no? Es como, también como descubrir una memoria de ese dolor en el cuerpo, lo que vas realizando a lo largo del libro. Sí, sí, exactamente, Gerardo, porque en principio algo que me perturbaba mucho es que no podía escribir sobre esto que me sucedía y que me atravesaba completamente. Entonces me propuse escribir sobre ello y para eso recurrí a la inestimable colaboración de una poeta y psicoanalista que es tallerista, que se llama María Magdalena, que estaba haciendo un taller que se llamaba Escribir la enfermedad. Entonces ella proponía trabajar lo que uno tuviera al respecto. Y la contacté y entonces nos reuníamos digitalmente una vez por semana y como que me fue ayudando como a soltar esa palabra que no salía en torno a estas experiencias. Y bueno, y después de a poco fue como encontrando ámbitos y vivencias a las cuales anudarse. Y así de algún modo se hizo esta historia porque incluso me permitió pensar o reconstruir experiencias no solo con mi propio cuerpo y mi dolor, sino familiares. Por ejemplo, mi abuela, ahí me di cuenta que en realidad mi abuela, eso que siempre le dolía la cabeza, en realidad seguramente era migrañosa, pero no tenía diagnóstico. Y cómo, digamos, el dolor también se viene contando en la historia familiar, digamos, o viviendo. Por ejemplo, como un hallazgo que apareció a partir de poder empezar a ponerle palabras a algo que en un momento era solo dolor físico, digamos. Claro, la relación familiar y también cómo fue marcando el contexto este dolor, ¿no? Porque bueno, vas haciendo una historia de cómo el dolor te marca el territorio también, no solo el cuerpo, sino el territorio que habitás y las relaciones que tenés con el mundo, ¿no? Con el mundo, claro, como incluso porque pasa literalmente con las migrañas que por momentos tenés alteraciones perceptuales. Entonces, por ejemplo, hay momentos donde me doy cuenta que veo que se mueven cosas que sé que no se mueven. O algunos colores que sé que no son, una prenda, por ejemplo, que en un momento que estaba mal la veía azul y yo sabía que era negra, por ejemplo. Entonces, que parecen detalles menores, pero digamos, cuando uno se da cuenta que hasta le altera la percepción, imagínate también, bueno, las sensaciones. Como la inestabilidad tiene muchos síntomas, no es solo el dolor, ¿no? Incluso, no sé, he llegado como a chocarme la pared, digamos, de calcularle mal a la puerta, cuestiones que son casi discapacitantes, o de salir a la calle y sentirte muy inestable, sentir que, no sé, como que estás expuesto a cualquier peligro porque no estás lúcido, digamos, en cuanto, claro, a la reacción que podés tener. Entonces, bueno, todo ese tipo de síntomas que son transitorios. Entonces, por un lado uno dice, bueno, no es tan grave, pero los días que te toca realmente tener que transcurrir los días con esos síntomas, la vivencia es diferente, digamos. Es como que de repente te transformas en otra subjetividad. ¿Y cómo hiciste para que todo eso se juntara con un lenguaje? Bueno, me ayudó mucho María Magdalena, empezando como un poco a hablar de eso y a poder escribir semana a semana. De a poquito iban saliendo cosas y las iba trabajando, y entonces en un momento como que se destrabó de algún modo y empecé como a poder asociar, porque lo que me pasaba era como que el dolor físico, más con todos estos síntomas que les cuento, como que me dejaba en una situación de inmovilidad. Era como una piedra de dolor, y producto de que pude empezar como a asociar con incluso mi propia historia con este mismo dolor, porque
Así como dice el primer poema, mi madre me llevó al neurólogo a los 8 meses, cuando yo no hablaba, o sea, porque lloraba y me agarraba la cabeza. Entonces yo tengo la experiencia con el dolor de cabeza desde antes de hablar. A los 6 años me iban a buscar al colegio porque me dolía la cabeza. Y entonces, como eso por ahí yo fui viviendo con eso, pero como que no había hecho una historia del dolor, era algo que pasaba. Y después, cuando empezó a ser cada vez más frecuente la migraña, como que no me daba el tiempo de recordar eso, y escribiéndolo pude reconstruirlo, digamos, de algún modo, y darle como un lugar también. Es decir, esto existe, pero bueno, no es lo único que existe, ¿no? Claro. Claro, cuando uno tiene los que solemos tener dolores de cabeza no entendemos lo que es la migraña realmente, porque nosotros tenemos a Soledad Gómez Novar, una amiga que también tiene migrañas. Y cuando ella habla con unos términos extrañísimos, claro, de las cosas que pasan durante la migraña. Ahora no recuerdo ninguno, no que vos hayas usado términos más técnicos, de cosas que vi. Sí, hay algo que se llama aura, yo no lo tengo Aura. siempre, no en todos los episodios, pero lo he tenido, que son alteraciones perceptuales, ves o luces, o yo he llegado a ver como si fuera un arroyo, digamos así, por delante, como agua que corre, y sabés que, o sea, no es una alucinación, sabés que eso no está pasando, no lo das por válido, pero lo ves. Y obviamente cuando ves eso también te sentís mal, estás mareada, te pasan cosas. Después otra cosa que me pasa mucho, que me pongo sonofóbica. Sobre todo los sonidos agudos son como una tortura. No sé, una trompeta, por ejemplo, un grito de un bebé, un ladrido agudo de un perro. Una ambulancia, una alarma. Y es como, se te torna intolerable algo que vos decís, bueno, es un ruido molesto, pasa a ser como algo que te están haciendo a vos prácticamente. Claro, ella describía también los síntomas previos, los registraba, sabía los nombres y bueno, se trataba de meterse en la casa lo antes posible para evitar quizás sufrimiento o accidentes. Claro, no estar expuesto en ese momento. Una de las cosas que encontré acá en uno de los poemas, que empieza diciendo: mi peso es el de un monte rocoso, que ahí aparece como una personificación del dolor, donde digamos el yo poético no come, tiene problemas digestivos. En cambio el dolor dice: apenas conocido las crueldades del nacimiento, el dolor, ¿no?, comenzó a beber de mí. O sea, ya ahí el dolor aparece como personificado y también deificado, porque la frase "el dolor es conmigo" a mí me hizo acordar a la frase religiosa: el Señor está conmigo, sí. Dios es conmigo. Y yo dije, ahí hay una magnificación. No sé si yo creo tanto sobre el lenguaje simbolista del que tanto hablan, quizás sí, no sé. Pero esto sí lo encuentro, la cuestión del dolor magnificado, personificado e incluso deificado, ¿no?, con una gran potestad. Sí, porque por momentos, bueno, yo me iba haciendo en chiste también para tomar un poco con humor todos estos episodios un poco trágicos, digo que cuando pasás muchas horas de dolor seguidas, y yo he llegado a tener 3 días de mucho dolor constante, o sea, acostarme con dolor, despertarme con dolor, o que me despierte el dolor del sueño, llegás como a una posición subjetiva medio como que de mártir, digamos, porque empezás a relacionarte con los otros y con el mundo desde un lugar como sacrificial, ¿no? Entonces, porque todo lo que haces lo tenés que hacer atravesando ese dolor, o llevando, en todo caso, portando ese dolor. Entonces, cualquier cosa, sostener una conversación simple y ser amable con alguien, pasa a ser un acto casi sacrificial, porque te molesta su voz, aunque sea alguien que vos querés, aunque te guste su voz, te molesta su voz, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo relaciono con esto, a lo de deificarlo, porque también pasa a ser de algún modo como un regente el dolor sobre lo que podés hacer o hasta dónde lo podés hacer. Claro. Y te marca la posibilidad de relacionarte con los otros y cómo te relacionás con los otros, ¿no?
Exacto. ese dolor viene una potestad sobre tu identidad de alguna manera. Y también lo relaciono con, que en un poema lo dice, como que urdir la compasión, como que el dolor, como más allá de que por momentos sí te pone irritable, ¿no? O te hace que te cueste más lo que naturalmente no debería costarte, también te lleva como a un lugar de mayor compasión, como que yo cuando veo a alguien que le duele, me doy cuenta cuando le duele algo físico, aunque sea un desconocido, o sea, por la cara. Entonces, no sé, me la paso ofreciendo, no sé, ibuprofeno a la gente desconocida, porque yo digo, ¿te duele algo, no? Sí, ¿querés un ibuprofeno? O sea, en el sentido de que como sé cómo duele cuando duele mucho, de algún modo percibo con facilidad el dolor en los otros y me gustaría calmarlo. Hay una mística que se llama Hildegard de Bingen, Sí. que es música también, que en la descripción de sus visiones muchos creen reconocer cierto parentesco con las descripciones que hacen los que sufren migraña. Uh-huh. O sea que ella lo elevó a visión mística. Pero no me parece tan descabellado. No, a partir de lo que vos decías me acordé de... Sobre todo por esto que he sentido yo con muchos días de dolor y en muchos episodios diferentes, no una sola vez, como casi como una identidad con el mártir de algún modo, porque decís, sigo existiendo, trato de sostener en la condición como más compasiva o decente o sincera la vida y la relación con los demás, pero sosteniendo esto que es una especie de tortura por momentos. O sea, tener los ojos abiertos, respirar, te duele, preferirías por momento que no suceda. Lo pasás a otro plano. Claro. Lo despegas, claro. Saltás de plano para poder soportarlo de alguna Exacto. manera, para poder hacerlo. Sí, tolerable. Santa Teresa también, no era migraña, pero tenía esta transformación de los dolores en el otro plano. Claro. Sí, sí. Y bueno, ayuda a vivir, entiendo eso, digamos, porque tenés que seguir estando a pesar de atravesar una experiencia que es perturbadora y disruptiva. Voy a hacer una pregunta más prosaica, más Sí. médica de alguna manera. ¿Tratamientos para eso? Mira, ya en los últimos años fui a 7 neurólogos, tomé de todo, he llegado a tomar hasta 3 medicaciones juntas, bastante potentes, que se suponía podían funcionar y a algunos pacientes les funcionan, pero en mi caso no funcionaron y ya el último neurólogo me dijo, mira, no hay mucho más para probar. Entonces hace un tiempo que no estoy yendo a neurólogos, no estoy tomando ningún tipo de medicación neurológica. Y bueno, he probado otras cosas, modificando la alimentación, que eso, bueno, le tengo cierto cuidado por las intolerancias que sí gatillan migrañas, por ejemplo a la histamina, que es una sustancia que secretas cada vez que comes, y que por los que yo me investigué, digamos, los médicos con laboratorio y demás, soy como una de las personas intolerante a la histamina, entonces hay muchos alimentos que uno piensa que no, pero que te hacen secretar histamina, entonces eso te genera reacciones inflamatorias y uno de los síntomas son las migrañas. Entonces, bueno, me cuido un montón con lo que como, con qué alimento junto y demás, pero no he llegado a poder erradicarlo. Y hay momentos como con lo hormonal que se me complica más, y aunque fui a un montón de médicos también especialistas en eso, hasta ahora con ninguno logré una solución de decir, bueno, no tengo más episodios. O sea, yo sé que una vez por mes, al menos 4 o 5 días, voy a estar bastante mal. Aunque no quiera, aunque esté de vacaciones, o sea, no está relacionado con el estrés ni nada, o sea, se me gatilla y bueno, y el problema también es que no he encontrado mucha medicación que en esos momentos, en esos episodios, me baje lo suficiente. Porque hay gente que sí, que toma, yo he probado, me las han dado, pero no resultó, y te saca totalmente. A mí como que me disminuye un poco, pero me queda, o después me da lo que se llama resaca de migraña, que te sentís como durante varios días, no con un dolor intenso, pero como afectado neurológicamente. Así es. Es toda una situación, realmente. Sí. No, es un aspecto de la vida que no conocemos, por lo menos los que no sufrimos
semejante dolor, ¿no? Y el tema de la herencia quizás también te sirvió para la elaboración del texto, haber encontrado como, bueno, un poco de la herencia que a partir del poema de la abuela, pero también hay otro poema que está más adelante que habla que como que hubieras heredado la maldición de otra generación. Claro, porque bueno, leyendo, además en todos estos años que se me agravaron, leí también bastantes libros sobre la migraña, de todo un poco, y bueno, está bastante investigado que la mayoría de los migrañosos tenemos antepasados migrañosos. En mi caso, mi madre tiene migrañas, pero no tan graves ni tan frecuentes como las mías. La que sí las tenía, pero entiendo que no estaban bien diagnosticadas, era mi abuela, del otro lado, ¿no? La paterna. Y entonces una vez me puse a pensar, bueno, esto quizás, así como mi abuela, digo, además si tiene que ver con intolerancias que están relacionadas con lo alimentario y demás, eso también es genético, porque la forma en que se procesan los medicamentos, los medicamentos no, bueno, todo lo que uno ingiere, pero los alimentos también tienen por lo que dicen, una raigambre genética. Entonces digo, bueno, ¿de dónde vendrá todo esto? Y también un poco jugando con los karmas, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tanto mal le habré hecho yo? Debo estar pagando males que también hicieron los anteriores, porque para que sea tan frecuente. No, y aparte que ya antes de por eso, o sea, que no había hecho nada. De tan bebé todavía no habías tenido oportunidad. El pecado original. Claro, no había hecho un verdadero daño todavía y ya me dolía. Entonces digo, entonces ahí jugando con esa idea apareció ese poema de las generaciones anteriores. Y bueno, que ese poema creo que termina diciendo todos son enemigos, como un poco esto también de lo que a uno lo constituye de algún modo también puede tener el valor de un enemigo. ¿Y los animalitos cómo fueron apareciendo? Y los animales en la poesía. Sí, con la escritura, el armadillo, bueno, que está en la tapa también, y está en ese poema de la abuela y demás. Bueno, es un animal que a mí como que siempre me atrajo mucho, pero yo tenía de algún modo... uno. ¿En serio? Sí, tenía uno en un tanque y no sé, se estaría oxidado el tanque o algo y lo rompió y se escapó. Claro. Claro, sí, porque tiene unas baldío. uñitas impresionantes. Fue impresionante. Tiene flor de uñas y puede romper el metal. Y siempre como que de algún modo sentí cierta identidad con ese animal las veces que lo he visto. Y también vivo. le decían peludo, ¿eh? No, Claro, peludo. Claro. En el campo le dicen peludo. Que en realidad es un animalito que uno lo ve y piensa en otras edades históricas del planeta, Exacto. ¿no? Muy lindo Sí, es muy el precioso. Claro, sí, tiene como algo como simpático, prehistórico, tierno, sí, sí. prehistórico, antiguo, y como que me generaba como cierta identidad las veces que los he visto en vivo. Y esta también como mezcla que yo le encuentro como de cierta como ternura o vulnerabilidad y a la vez el caparazón, ¿no? La dureza. Y las uñitas. Y las uñitas que, digamos, llegado el caso, pueden escarbar bastante o hacer su daño. Y bueno, y ahí como que me apareció eso, como de algún modo como el dolor, claro, representado en esa compañía, porque una especie como que no llegaba a ser una mezcla de, no sé, de entidad tutorial y mascota, acompañándome a lo largo del crecimiento. Y sí, los animales se dice que son un poco guías también, ¿no? Un animal Claro. totémico. Un tótem, sí, sería el nahual. Mi tótem sería en este caso el peludo. El armadillo. Y después, bueno, van apareciendo algunos otros animales, pero bueno. Este está más protagónico. Sí, este es el que más. ¿Qué te parece si para cerrar esta primera parte del programa nos lees unos 3-4 minutitos? Dale. Y después vamos a un temita musical para después continuar la charla. Bárbaro. Ya está dentro la pastilla. Camina en mí, estrecha los canales de la sangre. Ese laberinto que asume cada vez más callejones sin salida. Espero la magia constrictora. ¿Cuánto falta para que apague el dolor con otro dolor? De allí para abajo lo que era del movimiento y el placer conocerá la tensión de la corzuela inmóvil por salvarse, con una pata en el aire, con el sudor, única sustancia que corre marcando la tierra. La hojarasca de todo lo que tenía valor hace incrustaciones en mi pelaje. Ya estoy adentro de la selva,
manchada de luz. El polvo es mi velo, el tiempo una parte del alma. Conservo la cabeza y entrego las horas que eran para la vida. ¿Cuánto falta para que se traslade la lluvia de cascotes hacia la espalda y el cuello? El consuelo es un pájaro de pluma iridiscente, atravesado de belleza que presiento en lo alto y no puedo ver. Entro al dolor y le cedo su diezmo. Mi fortuna única, el tiempo. Horas, días, temporadas, en una danza demoledora. Mi cerebro inquieto hace lo que las zapatillas rojas del cuento de Andersen me lleva a un ritmo vertiginoso por un paisaje que no alcanzo a habitar. Entro al dolor, irremediable, frondosa, dislocada, como si estuviera lamiendo el lomo de un erizo, como si acariciara las espinas de un dios. Bueno, muchísimas gracias, Janina. Y bueno, vamos a un intermedio musical, vamos a escuchar algo particular, es un poco de rock fusionado con música hindú. Así que vamos a ver qué sale de todo esto.
Bueno, cuento un poco el porqué esta música de rock, fusión, música hindú. A fin de año, hace unas semanas en realidad, nos invitó una amiga a su casa que iban a tocar música hindú. Bueno, una linda experiencia realmente. El hijo de... Ay, se me fue el nombre de la poeta. Estela Sanlungo. La Estela Sanlungo. Con un amigo tocaron música hindú, unos... ¿Cómo es? Rag, no me sale el nombre ahora. Y bueno, la verdad es que fue muy interesante y a partir de ahí empecé a investigar un poco. La música hindú es generalmente media hora un tema, sí, pero pero sí largo aliento. había algunas cosas en jazz y algunas cosas en rock que estaban con los instrumentos tradicionales y demás, y dije, bueno, vamos a experimentar por ahí. Suena bien. Eso descubrí el otro día también, así, nada, explorando cosas por Spotify, una que hacían jazz pakistaní. Debe ser interesante. Muy lindo, también. después Sí, se lo paso, por ahí dale. les atrae. les va a gustar. Sí, me va a interesar. Que me va a interesar seguramente. tocarles. Bueno, teníamos previsto algo que no sé si va a poder ser, Lidia. Sí, yo tenía ganas de presentarle a Janina las cartas del mazo de cartas que hicieron Aurora Camarasa como autora y Catalina Villegas Burgos como ilustradora, que son las 22 cartas con 22 poetas. Yo puse una de ellas que fue creo que era la emperatriz, que era Alfonsina Storni, como difusión. Las cartas están acompañadas por un libro donde está una imagen del arcano con la poeta elegida, una frase poética muy linda de cada una de las poetas, y en la parte de atrás está una breve biografía de la poeta y el vaticinio, ¿sí? El problema es que hoy me olvidé las cartas, así que la experiencia, hoy solo les hago el relato. La experiencia la vamos a vivenciar la semana que viene con Virginia Caramés, que no, y la próxima vez se que la venga espera. Janina, quizás. Sí, o sea, hacemos reunión O si en no, vivo. Ahí yo ya quiero sacar una carta. Claro, sí, no es justo porque yo le hice ilusionar con la carta. Y bueno, si a alguien le interesa un modo de tarot diferente, digamos, puede conseguir el mazo de cartas pidiéndoselo a la editorial, bueno, que son estas mismas chicas que lo están haciendo. Es el sitio se llama La Templanza, y ponen tarot de las poetas, La Templanza, y se consigue el libro y las cartas lo pueden pedir por correos y el envío es gratis y sale 33.000 pesos. Así que si quieren tarot de las poetas, La Templanza es la editorial. Si viven en La Plata pueden ir al lugar y comprarlo personalmente. Y bueno, y con el juego vamos a empezar la semana que viene. Ahora les traje el cuento. Les trajiste el anticipo. El anticipo, pero bueno, algún día vamos a sacar una carta acá con... Vamos, esperemos que sea el próximo. ¿Qué le dice el tarot de las poetas? El próximo jueves. Ya que estamos, recordar que el segundo sábado de febrero vamos a estar nuevamente con poesía de verano, sí, en Humahuaca 3508. Hay Humahuaca y Sánchez de Bustamante en la casona de Humahuaca. Y una de las invitadas va a ser Janina, que está hoy aquí presente con nosotros. Sí, si me das un segundo te digo todos los invitados. Cómo no, muy bien. Va a ser un gusto estar ahí también. Las invitadas en realidad, porque otra vez armamos mesa de mujeres, no fue un producto del azar, prometemos, va a haber varones en marzo. En marzo. Prometemos, va a haber. Sí, las invitadas son Yanina Fornaro, Mercedes Venturino, Marion Bergenfeld, Florencia Fragasso, Janina Audicio y Silvana Francetti. Muy bien, así que los esperamos. Y después de la lectura programada habrá micrófono abierto para que la gente del público pueda leer un poema. Como siempre en los ciclos que hacemos en la casona de Humahuaca, ya sea literatura viva, ya sea espías en la casona o poesía de verano en este caso, que lo hacemos con Alejandro Méndez Casariego, el querido amigo Alejandro. Janina,
Esto del cuerpo, que empezamos hablando del cuerpo en el poema, también de alguna manera es muy interesante lo que vos haces, que es ponerle el cuerpo al poema, y que casualmente en la presentación de Mordida por las Flores también lo hiciste. Y es una experiencia que vos venís llevando desde hace ya mucho tiempo, ¿sí? Es más, hemos compartido alguna experiencia. Bueno, quería preguntarte un poco por eso. Bueno, si bien en su momento surgió como vos bien sabés, en lo grupal, en lo colectivo, que trabajábamos con textos literarios, principalmente poemas y cuentos cortos, para llevarlos a lo escénico, para sacarlos del papel y por ahí cruzarlos con otros lenguajes. Después, bueno, cuando digamos, ya no estaba en el contexto del grupo, de algún modo empecé de nuevo a sentir la necesidad de pasar los poemas a otro registro, a poder recuperar lo oral. Y bueno, lo que fui haciendo a lo largo de algunos meses fue trabajar con poemas de mi autoría y de otras autoras, todas mujeres en este caso, y haciendo pequeños videitos que subí a las redes con algún jueguito performático, algún trabajo sobre algún objeto. Fue variando de acuerdo al poema, fueron como pequeñas creaciones en torno a lo que me suscitara el texto que estaba trabajando. Y bueno, para el momento de la presentación también me surgió la inquietud de poder, sobre todo este libro que habla tanto del cuerpo, pasarlo por el cuerpo y jugar con lo performático y que no fuera una mera lectura de lo que se quisiera mostrar del libro. Y bueno, es algo que creo que voy a seguir haciendo porque por momentos lleva un trabajo, ¿no? Porque primero memorizarse el poema, luego como tanto repetirlo, empezar a encontrarle por ahí capas o algunos puntos de fuga hacia dónde correrlo, que no sea como literal todo lo que se puede hacer en acción o con trabajo con objetos, pero siempre que digo, bueno, no le voy a dedicar tanto tiempo a hacer algo así, después me surge la necesidad, el deseo, es como, claro. bueno, no, sí, ¿cómo no lo voy a hacer? Y bueno, no sé, bueno, el resultado, viste que todo lo performático también tiene como la característica, y que me gusta que así sea, como de episódico, de lo que ocurre como acontecimiento en ese momento. Y que por más que se pueda replicar, en general saldría distinto. Y eso me gusta porque hasta en la forma en que lo digo yo siento que está afectada por el lugar donde lo digo, la gente que está, lo que tengo cerca, las restricciones espaciales también. Y a fin de año estuve, que suelo ir, que una de las organizadoras es una poeta amiga, Silvia Jallo, a un festival que se llama Flipas, que hacen en la costa, en Mar de Ajó. Y como a ella también le interesa mucho lo performático, lo que hicimos este año fue trabajar juntas un poema de otro orden que, bueno, decía el gobierno se ha metido en mi cuerpo, o sea, trabajar con lo político y lo corporal. Pudimos, por ejemplo, en ese festival presentar entre las dos algo que fuimos trabajando de un modo muy curioso porque ella vive en la costa, entonces lo fuimos leyendo y probando cosas en encuentros digitales. Una sola vez nos pudimos reunir acá un par de horas para probar cosas y después las marcaciones que más o menos habíamos hecho las practicábamos estando conectadas y después hicimos como un ensayito final unas horas antes de mostrarlo. Y salió y como creemos que al público también de algún modo lo interpeló. Así que está la inquietud como de seguir haciendo cosas. De seguir trabajando desde sí, poniendo el cuerpo en el poema, digamos. El cuerpo en el poema y el poema en el cuerpo. Y el poema en el cuerpo, exactamente. Sí, que es muy interesante. Y que le agrega otro contenido, ¿no? Porque por un lado está el contenido rítmico, que si bien estos poemas son escritos en prosa, tienen un contenido rítmico muy importante, pero por otro lado además no solo la lectura en voz alta, sino que también la acción. La acción. ¿sí? La Sí, acción. ¿no? Cuando un poeta le pone la voz al poema,
digamos, con los tonos y con el énfasis que necesita el poema, uno ya está contento, porque no son esas lecturas monótonas, etcétera. Y al agregarle también el cuerpo es como que le das un componente más. Claro, sí, es como Tendrían que hacer cursos para enseñar a leer. Claro, sí, una de las cosas que yo humildemente noto es que muchos poetas no saben leer su poesía, no saben sacar la voz, no saben respetarlos, ellos mismos escriben su puntuación, su respiración, sus silencios. Y es una pena porque muchas veces vos mirás en el papel el poema y el poema te dice una cosa y cuando lo leen, al no saber interpretarlo, leerlo, el poema termina diciendo otra cosa o termina perdiendo la riqueza, ¿no? Esas capas que vos decís que tiene, esos juegos no se ven. Es que en verdad son como dos cosas diferentes, ¿no? Una, poder escribir, y otra, poder de algún modo proyectar o mostrar lo que se escribió, porque creo que algo que muchos a veces no hemos tenido, yo en su momento tampoco registro, es de que toda vez que uno lee delante de otro, está componiendo una escena. Lo que pasa es que a veces lo hace con recursos y sabiendo, y a veces lo hace sin recursos y sin conciencia. O dándole, creo que mucha gente también le da tanto peso a lo que escribe, como a la letra ahí en el papel, que piensa que con eso alcanza. Y con eso alcanza seguramente si alguien está leyendo en voz baja el libro, pero seguramente no alcanza si alguien está escuchando o mirando, porque cuando estamos en una lectura somos espectadores, estamos mirando también, no solo estamos escuchando. Claro, y la poesía, bueno, todo texto tiene musicalidad, tiene música, ¿no? La propia palabra tiene ese sonido, pero la poesía en particular tiene un peso fundamental, el tema de lo sonoro, y por supuesto se enriquece muchísimo más, y además de lo sonoro se le pone porque aún no necesitas moverte, podés estar sentado y podés expresar, porque lo expresás desde el cuerpo también, o sea, como vos decís, te pones en escena, necesariamente, aunque estés sentado, la modulación. Bueno, saber que el otro no tiene un texto adelante, no lo está viendo. Claro, y el tiempo, cómo vas trabajando el tiempo al momento de decir ese poema, de expresar ese poema. Y bueno, ¿se acuerdan Inés también? Que ella, como decía los poemas, ella hacía el trabajo del ejercicio de la memoria, es otra cosa. Ahora, incluso cuando, bueno, salvo que escribas textos muy largos, incluso cuando no vas a recitarlo, sino que lo vas a leer, si lo sabes de memoria o sabes bastante de memoria, la lectura es mucho más fluida. Es como que hay otra, te comprometes más con la palabra cuando ha pasado por la memoria, tengo la sensación. Y porque es como casi como si estuvieras cantando, ¿viste? Cuando sabes una canción y la cantás, no le vas a decir lo mismo que si te estás leyendo la canción. Salvo que no cante. Pero bueno, yo siento cuando me apropio de los poemas, y no estoy hablando de los míos, a mí a veces me resulta más fácil memorizarme poemas de otros. Mira. Sí, Inés también memorizaba poemas. Sí, me pasa eso, que de tanto repetirlo empiezo como a encontrarle capas que no me daba cuenta que tenía el poema de leerlo, aunque lo hubiera leído 50 veces. ¿No te pasa a veces que un poema tuyo que te aprendiste de memoria, de pronto te vas en un colectivo o algo y te reaparece en la memoria como una canción? Sí, puede ser. También me ha pasado esto de encontrarle como una música que, no sé, que yo no le reconocía, y que de tanto decirle, decía, bueno, mira, de dar con un hallazgo en algo que uno, le resulta revisitado porque ya lo escribió, no sé, lo trabajó. E incluso te sirve para corregir. También. Cuando lo memorizás, al decirlo, o sea, esto no suena, me ha pasado también, la gran recomendación siempre, ¿no?, es cuando uno escribe, después leerlo en voz alta. Pero también me ha pasado de que por ahí para decirlo le he cambiado algo, es verdad, ¿no? O le he hecho la pausa en otro lado. Mira, por ejemplo, o le he dado más énfasis. Una trampita permitida. Sí, ¿por qué no? ¿Quién sabe? O sea, la autora se va a ofender. No, y me imagino que ya llevarlo al cuerpo y no solo a la voz debe ser mucho más intenso.
Sí, Y sí. es como movilizante, es como que te haces cargo más de lo que estás haciendo, sea tuyo o no el texto. Sí, sí. De otro también, es como que te emociona de otra forma, te conmueve, te apropias. Me quedaron muchísimas preguntas por hacerte. Creo que voy a hacerte una entrevista, pero por mail. Bueno, Pero ahora El nos tiempo, falta el la tiempo pregunta. se Mentira, fue, la exacto. pregunta obligatoria, ¿no? Bueno, el libro Mordida por las Flores es del editorial El Desenfreno, del amigo Enzo Amarillo. así es. Si uno de nuestros oyentes quiere acceder al libro, ¿cómo puede hacerlo? Y puede contactar por las redes, tanto Facebook como Instagram, El Desenfreno Ediciones, y ahí también hay una página donde se puede adquirir o contactar con Enzo Amarillo, que es el editor, o conmigo, que lo recontacto. Y bueno, ahí está para que lo lean. Esto lo voy a tirar así, no es una pregunta, por ahí cuando te haga la entrevista Lidia lo pueden charlar, la puedo incorporar, pero vos sabés que yo cuando leí el libro y este tema del dolor y demás, y esto último que estuvimos hablando de poner el cuerpo en escena cuando decís el poema, yo lo relacionaba muchísimo. Me parecía que una cosa iba encadenada con la otra, pero es para seguir charlándolo, digamos. No nos alcanza el tiempo del programa de hoy, pero es algo. Y claro, así que queda como un tema pendiente. Es un buen cierre. Exacto. Y te pido para cerrar poesía. Dale. A la princesa del guisante, uno de esos diminuto bajo una pila de colchones le arruinaba el descanso. A mí el roce fugaz, el mínimo desacomodo de los materiales donde me abrigo o apoyo, la aspereza, el viento, la humedad, me perturban, me enferman, me lastiman. Adversa, infructuosa, impar, corrijo los harapos con un lacito de seda. Me trepo a la anciana que seré y tramo su violencia. Afronto el anegamiento con un puñado de cal. La crueldad del mundo es contra el cuerpo y aferrarse a los días como zarpas sobre tules es lo mismo que aferrarse al dolor. Si me preguntan por la piel, sé dónde se aja. Si por la sangre, cómo le cuesta coagular. Vienen a dormirme con sus gorjeos los pájaros que enjaulé de niña, a poner una semilla bajo mi almohada y torcerme el sueño. Todavía ágil, llega el caballo que me dio el galope. Me erige en la princesa que daría sus jaeces por una hora de insensibilidad. Cuerpo ancla, cascote, anzuelo. Estoy en la vida y llevo como una perla el éxtasis degradado de anticiparlo todo. Va a doler. Me crece un sombrero que aloja al sol. Un cuello de armiño repta, acompasado a mi yugular, se posa en un hombro donde no abriga. Casi soy Marie-Thérèse en el pincel de Picasso. No asumo la atracción de la modelo, solo su inmovilidad forzada. En mí, la migraña ejecuta el arte. El dolor me desea como el don de Pablo a la musa. Su imagen y mi cuerpo son ultrajados con destreza. Perdemos la forma, somos otras, sucumbimos a esa tentación. Mariposas en su alfiler pegadas al trazo ineludible del daño. Muchísimas gracias, Janina Audicio en Moebius en la radio, un gusto, realmente un placer. Y bueno, gracias Lidia, gracias Carlos, y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. MQR
más que una radio. Acompaña con su buena música. Cada canción que suena en el